tardes, días o noches que vea este video usted, profesor. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el golpe de estado de Velasco y la repercusión que tuvo, las consecuencias, los resultados que tuvo dentro de las telecomunicaciones, dentro de las comunicaciones. Valga decir que este golpe de estado fue el 3 de octubre de 1968. El general Juan Velasco Alvarado, ¿no?, quien lideró un golpe de estado derrocando al presidente Fernando Belaúnde Terry, instaurándose, ¿no?, el dominado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Así fue titulado, ¿no? Así lo emancipó, digámoslo así, ¿no? Siguiendo mi exposición, este régimen transformó radicalmente las estructuras económicas, sociales del Perú a través de un proyecto de corte nacionalista y estatista, ¿no? Un corte que no le daba un sentido, tal vez un rumbo adecuado al Perú, digámoslo así. Dentro de este plan, ¿no?, el control de los medios de comunicación y las telecomunicaciones fue un pilar estratégico, indispensable para difundir la ideología del gobierno, ¿no? Neutralizar a la oposición y frenar la influencia de la, digámoslo así, oligarquía tradicional. La repercusión en los medios de comunicación, control de la radio y la televisión. Eso fue en el año 1971. En noviembre de 1971, Velasco promulgó la ley de las telecomunicaciones. Esta norma decretó que, 1, el Estado peruano expropiaba obligatoriamente el 51% de las acciones de todas las estaciones de televisión. Como yo lo decía anteriormente, una de ellas fue Panamericana Televisión, ¿no?, del señor General Delgado Parker, ¿no? Uno de los segundos puntos fue el Estado tomaba el 25% de las acciones de la estación de radio. O sea, allí ya, digámoslo así, acaparabas más del 70%, ¿no?, de lo que son los medios de comunicación en base a televisión y en base a radio, televisión y radio, que para ese tiempo era ya, digámoslo, un boom, ¿no? Es como decir, acaparar las redes sociales hoy por hoy, ¿no? TikTok, Instagram, ¿no? Eso uno de los dos, básicamente uno de los puntos, bueno, de los principales puntos que podría yo recalcar, ¿no?, sería la expropiación de la prensa escrita, que eso fue ya en el año 1974, o sea, del 71 pasaron 3 años al 74 y hubo nuevamente, ¿no?, una expropiación, esta vez a la prensa escrita, ¿no?, a los diarios. Bueno, acá el punto de quiebre definitivo para la libertad de expresión se ocurrió a horas de la medianoche. Esto fue el 27 de julio de 1974. El gobierno emitió un decreto que confiscó todos los diarios que circulaban a nivel nacional, ¿no?, en la capital. Entre ellos estaba El Comercio, estaba El
La Prensa, El Expreso, Correo, Ojo, ¿no? Bueno, básicamente la justificación teórica del régimen fue sociabilizarlo, ¿no? Una socialización de la prensa, ¿no? O sea, volver la prensa social, ¿no? O sea, según el plan Inca, los diarios no deberían o no debían ser del Estado, sino que tenían que tener una línea de diferentes organizaciones civiles. Ojo a ese punto, o sea, tenían que tener una línea de diferentes organizaciones civiles, o sea, tenían que ser comandadas, ¿no? Por organizaciones civiles, por personas que de repente no estaban en su pleno juicio, en su capacidad educacional, tal vez digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, pongámoslo tres ejemplos rápidamente, ¿no? El comercio fue asignado al sector campesino y a las comunidades agrarias, ¿no? El comercio. Eh, la prensa fue asignado a comunidades laborales, la prensa, ¿no? El Expreso fue destinado a las organizaciones educativas eh, y a los sectores educativos y gremios de maestros. O sea, el Expreso era comandado por maestros, o sea, personas, o sea, que están dedicados a otro tipo de rubro, ¿no? No a una prensa o un periodismo escrito, ¿no? En resumida cuenta, ¿no? En la práctica, aunque formalmente se asignaron a estos sectores, el gobierno colocó directores y comités editoriales eh, de, digámoslo así, de una absoluta confianza. La prensa independiente desapareció. Los diarios se convirtieron digámoslo así, en el aparato oficial de la propaganda del velasquismo. Eh, los diarios en ese entonces eran como, digámoslo así, era las redes sociales de Velasco. Eran las redes sociales de Velasco. Porque eran, digámoslo así, fue utilizado fue utilizado para hacer campaña, ¿no? Para Velasco. Digamos no campaña, sino propaganda. Una propaganda para Velasco, ¿no? Bueno, el balance y el impacto que tuvo a largo plazo todo ello, tuvo consecuencias del bajo régimen que se estaba dando, ¿no? Eh, por un lado, la línea editorial perdía como se dice, su pluralidad, ¿no? Su unificación este, mm, ¿cómo decirlo? Bueno, el, o sea, en el régimen de Velasco, la línea editoriales, las líneas editoriales perdían esa unificación del discurso, ¿no? Que tenían. Y se centraban básicamente en el discurso nacionalista, en el discurso velasquista, ¿no? El impacto que hubo
en estas editoriales, en la reacción del público, de quienes lo consumían, generalizaba desconfianza en el público, en la población, ¿no? O sea, leían una noticia y desconfianza total. No había confianza en lo que leían, no la había. No sentían que se podía dar algo verdadero en base a lo que estaban leyendo, no, dudaban. Entonces ya por ese lado ya. Por otro lado, en el contenido de repente cultural, ya tenía un tipo de impulso hacia la música folclórica, el quechua en la radiofusión, en la radio se ponía el quechua y todo ello, ¿no? Había programas educativos estatales, sí, por ese lado. Pero en el resultado, en el impacto que hubo, de repente tal vez hubo una mayor visibilización, una mayor visibilidad, ¿no? De la identidad andina, ¿no? O sea, eh, tuvo sus contras y sus pros, ¿no? O sea, eso fue de repente el impacto que tuvo en esto de las telecomunicaciones, en esto de capturar, ¿no? Como se dice, las comunicaciones, ¿no? O sea, por un lado hubo una repercusión, un resultado, pero de bueno y de malo también, ¿no? Se visibilizó bastante en la radiofusión, en la radio, se visibilizó bastante lo que es la identidad andina, ¿no? Se escuchaba bastante, ¿no? Bueno, para más o menos ya finalizar mi exposición, el manejo mediático de Velasco demostró como un proyecto de intenciones de transformar lo social, lo inclusivo, lo popular, puede terminar de repente ahogando las libertades democráticas, ¿no? Que muchas veces son fundamentales, cuando se utiliza de repente muchas veces la censura como una herramienta de control político. Eh, no es dable, ¿no? No es dable utilizar el control político para censurar los medios de comunicación, ¿no? Porque eh, si tú claramente, como lo explicaba, ¿no? Pones a personas que no están adecuadas en el nivel en el que deberían de estar, ¿no? O sea, maestros, civiles, comandando un diario, comandando una radio, yo creo que quedaría de un nivel bajo, ¿no? Entonces, la idea y la intención que tuvo Velasco tal vez fue buena en su momento, en su debido momento, pero eh, todo ello se terminó ahogando, ¿no? Ahogando esas buenas intenciones tal vez, ¿no? Tal vez, ¿no? De una reformulación del país, ¿no? Bueno, este es mi exposición sobre el golpe de Estado, la repercusión que tuvo el gobierno de Velasco en las comunicaciones y en las telecomunicaciones, quienes fueron afectados, también he mostrado un poco de ello. Y nada, muchísimas gracias. Esto fue un poco de el golpe de Estado de Velasco y las repercusiones que hubo en su gobierno, en su golpe de Estado de Velasco Alvarado. Gracias.